Antes de comenzar con el video, aprovecha para suscribirte, darle un like y deja tu comentario para más contenido como este. Napoleon Hill. Los misterios detrás de su figura. En una época donde todos buscan el secreto del éxito, hay un nombre que resuena con más fuerza que cualquier otro. Napoleon Hill. Su libro Piense y hágase rico ha vendido más de 100 millones de copias, transformando vidas, creando fortunas y alimentando sueños durante décadas. Pero detrás de esa sonrisa confiada en las fotografías, detrás de esas palabras que prometen riqueza y poder, se esconde una historia mucho más compleja de lo que el mundo conoce. ¿Quién fue realmente Napoleon Hill? ¿Un visionario que descifró las claves del éxito? ¿O un maestro de la manipulación que construyó su imperio sobre cimientos de medias verdades? La línea entre genio y charlatán es más delgada de lo que creemos. Y en el caso de Hill, esa línea se difumina hasta convertirse en un laberinto de misterios que, aún hoy, nadie ha logrado resolver completamente. Esta es la historia de un hombre que afirmó haber entrevistado a los más grandes millonarios de su tiempo, que aseguró poseer los secretos de la riqueza universal, pero cuya propia vida estuvo marcada por fracasos financieros, escándalos y contradicciones que desafían todo lo que predicaba. Un hombre que construyó un legado monumental, mientras su propia existencia se desmoronaba una y otra vez en las sombras. Prepárate para adentrarte en los misterios de Napoleon Hill, donde nada es exactamente lo que parece, y donde cada verdad viene acompañada de una duda que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el éxito, la ambición y la naturaleza humana. El nacimiento de una leyenda. Todo comenzó en 1908, en una cabaña humilde de los Montes Apalaches de Virginia, cuando un joven reportero de apenas 25 años logró una entrevista que, según él mismo contaría después, cambiaría el curso de su vida y la de millones de personas. Ese reportero era Napoleon Hill, y el hombre al otro lado del escritorio era Andrew Carnegie, uno de los magnates más poderosos de Estados Unidos. Carnegie, fascinado por la audacia del joven periodista, le propuso algo extraordinario: dedicar los siguientes 20 años de su vida a estudiar el éxito. No cualquier tipo de éxito, sino el secreto detrás de las grandes fortunas americanas. Le prometió cartas de recomendación, acceso a los círculos más exclusivos del poder, pero con una condición: Hill tendría que financiar su propia investigación, sin salario, sin garantías, solo la promesa de descubrir algo que podría valer más que todo el oro del mundo. Y así comenzó lo que Hill llamaría después la filosofía del logro personal más práctica jamás organizada. Durante las siguientes 2 décadas, aseguró haber entrevistado a más de 500 hombres exitosos, incluyendo a Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Theodore Roosevelt y John D. Rockefeller. Cada conversación, cada encuentro, cada revelación se convertía en una pieza del rompecabezas que eventualmente formaría los principios fundamentales del éxito. Hill no era solo un observador pasivo, se sumergió completamente en su investigación, analizando patrones, identificando características comunes, desentrañando los hilos invisibles que conectaban a todos estos titanes de la industria. Descubrió que el éxito no era producto del azar o la suerte, sino de principios específicos y replicables que cualquier persona podía aplicar. El resultado de esta extraordinaria investigación comenzó a tomar forma en 1928 con la publicación de La Ley del Éxito, una obra monumental de 8 volúmenes que contenía todo lo que Hill había aprendido. Pero fue en 1937 cuando llegó su obra maestra, Piense y hágase rico, un libro que condensaba décadas de investigación en principios claros y accionables, una guía paso a paso hacia la riqueza que cualquiera podía seguir. El impacto fue inmediato y arrollador. Las ideas de Hill no eran solo teorías abstractas, sino herramientas prácticas que las personas podían usar para transformar sus vidas. Hablaba del poder de la mente subconsciente, de la importancia de tener un propósito definido, del valor de la persistencia y la fe. Pero lo que realmente capturó la imaginación del público fue su afirmación de que estos no eran solo conceptos motivacionales, sino principios científicos del éxito, probados y validados por los hombres más exitosos de América. Hill se convirtió en algo más que un autor. Se transformó en un fenómeno. Sus conferencias atraían multitudes, sus libros volaban de los estantes, y su influencia se extendía por todo el mundo. Había logrado algo que pocos escritores consiguen: crear no solo un libro exitoso, sino todo un movimiento.
El movimiento del potencial humano, la idea de que cualquier persona, sin importar sus orígenes o circunstancias, podía alcanzar la riqueza y el éxito si aplicaba los principios correctos. Durante décadas, millones de personas han jurado que los principios de Hill cambiaron sus vidas. Empresarios que construyeron imperios, vendedores que multiplicaron sus ingresos, personas comunes que lograron cosas extraordinarias, todos citando «piense y hágase rico» como el catalizador de su transformación. Su influencia se extendió mucho más allá de los negocios, inspirando a autores, oradores y coaches que construyeron sobre sus fundamentos. Pero aquí es donde la historia se vuelve interesante, donde la línea entre la realidad y la leyenda comienza a difuminarse. Porque mientras Hill construía su imperio basado en los secretos del éxito, su propia vida personal estaba plagada de fracasos, contradicciones y misterios que desafiaban todo lo que predicaba. Las grietas en la fachada. La primera señal de que algo no cuadraba en la historia oficial de Napoleon Hill apareció cuando investigadores comenzaron a examinar más de cerca sus afirmaciones sobre las famosas entrevistas. La reunión con Andrew Carnegie, que Hill describía como el momento fundacional de su carrera, comenzó a parecer menos sólida cuando se revisaron los archivos históricos. No existe evidencia documental de que esta reunión de 3 días haya ocurrido jamás. Los archivos de Carnegie, meticulosamente preservados, no contienen ninguna referencia a Napoleon Hill, ninguna carta, ningún memorando, ninguna mención en su correspondencia personal o profesional. Para un hombre que documentaba obsesivamente sus encuentros de negocios, esta ausencia resulta más que extraña. Carnegie murió en 1919, casi 20 años antes de que Hill publicara Piense y hágase rico, conveniente momento que hacía imposible cualquier verificación directa. Pero las dudas no se detenían ahí. Hill afirmaba haber tenido entrevistas extensas con Thomas Edison, incluyendo sesiones donde supuestamente discutieron los secretos de la creatividad y la innovación. Sin embargo, cuando los historiadores revisaron los diarios y correspondencia de Edison, no encontraron evidencia de estos encuentros. Edison era conocido por documentar meticulosamente sus reuniones, especialmente aquellas relacionadas con temas de filosofía personal o éxito empresarial. La situación se volvía aún más sospechosa cuando se examinaban las fechas. Hill afirmaba haber entrevistado a Henry Ford en múltiples ocasiones durante los años 20, pero los registros de Ford Motor Company no muestran ninguna visita de Hill a las instalaciones de la empresa. Más problemático aún, algunas de las citas que Hill atribuía a Ford en sus libros aparecían en publicaciones anteriores, escritas por otros autores. Entonces, comenzaron a surgir historias sobre el propio Hill que pintaban un cuadro muy diferente al del exitoso investigador del éxito. A pesar de predicar los principios de la riqueza, Hill enfrentó múltiples bancarrotas a lo largo de su vida. Su primera esposa, Florence, se divorció de él citando abandono financiero. Hill había dejado a su familia en la pobreza mientras viajaba supuestamente entrevistando millonarios. Los registros judiciales revelan una serie de demandas por deudas impagadas, contratos incumplidos y socios comerciales que acusaban a Hill de prácticas fraudulentas. En 1919, fue investigado por el gobierno federal por sus actividades con una revista llamada Hill's Golden Rule, que prometía enseñar a los lectores cómo hacerse ricos, pero que resultó ser poco más que un esquema para vender cursos por correspondencia sobrepreciados. Pero quizás lo más perturbador de todo era la discrepancia entre el Hill público y el privado. Mientras predicaba la importancia de la integridad, la honestidad y el carácter en sus escritos, su vida personal estaba llena de escándalos. Se casó múltiples veces, a menudo antes de finalizar legalmente sus divorcios anteriores. Abandonó a varios de sus hijos, dejándolos en la pobreza mientras él promocionaba sus métodos para alcanzar la riqueza. Sus asociados comerciales comenzaron a hablar. Varios de ellos describían a Hill como un hombre carismático, pero poco confiable, alguien que prometía mucho y entregaba poco. Hablaban de proyectos empresariales fallidos, de inversores estafados, de promesas grandiosas que nunca se materializaban. Un patrón que se repetía una y otra vez. Hill llegaba a una ciudad, generaba gran expectativa con sus ideas sobre el éxito, atraía inversores y colaboradores, y luego desaparecía cuando las cosas se complicaban. Y luego estaban las inconsistencias en sus propias historias. Las versiones de sus encuentros con los grandes magnates cambiaban con el tiempo.
volviéndose más elaboradas y dramáticas con cada retelling. Detalles que no aparecían en las primeras versiones de sus historias se volvían elementos centrales en versiones posteriores, como si Hill estuviera perfeccionando una narrativa más que recordando eventos reales. Algunos investigadores comenzaron a sospechar que Hill había construido su reputación no sobre entrevistas reales con magnates, sino sobre investigación bibliográfica extensiva. Había leído todo lo que estos hombres habían escrito y dicho públicamente, había estudiado sus biografías, había absorbido sus filosofías y luego había presentado esta información como si proviniera de conversaciones personales. La evidencia más damning vino de una fuente inesperada, el propio gobierno americano. Durante la Segunda Guerra Mundial, Hill fue contratado para trabajar en el área de moral de las tropas, pero su tiempo en el gobierno terminó abruptamente cuando surgieron cuestiones sobre su pasado financiero y su tendencia a exagerar sus logros y conexiones. Estos descubrimientos crearon una crisis de credibilidad. Si Hill había mentido sobre los fundamentos de su investigación, ¿qué tan válidos eran sus principios del éxito? Si un hombre que enseñaba los secretos de la riqueza había vivido gran parte de su vida en la pobreza y el fracaso financiero, ¿qué valor tenían realmente sus enseñanzas? Los misterios profundos. Pero aquí es donde la historia de Napoleon Hill se vuelve verdaderamente fascinante. Porque incluso si asumimos que exageró o inventó muchas de sus entrevistas famosas, queda una pregunta inquietante. ¿Cómo logró crear principios del éxito que funcionaron para millones de personas? ¿Fue solo suerte? ¿O había algo más profundo en juego? Algunos investigadores han propuesto una teoría intrigante. Quizás Hill no necesitaba entrevistar realmente a Carnegie, Ford o Edison para capturar su esencia. Tal vez era un observador tan agudo, un estudiante tan dedicado de la naturaleza humana y el éxito, que podía sintetizar los patrones correctos simplemente analizando la información pública disponible sobre estos hombres. Hill vivió en una época única en la historia americana. Fue testigo del surgimiento de los grandes magnates industriales, del nacimiento de la América corporativa moderna, de la transformación de una sociedad agrícola en una potencia industrial. Estaba perfectamente posicionado para observar los patrones del éxito en tiempo real, para identificar los elementos comunes entre aquellos que triunfaban. Y aquí surge otro misterio. Los principios que Hill articuló en sus libros son notablemente consistentes con lo que la psicología moderna ha descubierto sobre el éxito y el rendimiento humano. Su énfasis en la visualización, en la programación mental, en la importancia de las creencias subconscientes, anticipa por décadas los descubrimientos de la neurociencia cognitiva. ¿Fue Hill un fraude con suerte extraordinaria? ¿O fue un genio intuitivo que comprendió verdades profundas sobre la mente humana sin tener acceso a los métodos científicos modernos? ¿Era posible que hubiera captado algo real sobre la naturaleza del éxito, incluso si sus métodos de investigación fueron cuestionables? Existe otra posibilidad aún más intrigante. Algunos investigadores han sugerido que Hill pudo haber sido deliberadamente vago sobre sus fuentes para proteger información confidencial. En esa época, los magnates industriales eran extremadamente celosos de sus métodos y estrategias. Era posible que Hill hubiera tenido acceso a información a través de canales informales, conversaciones casuales o fuentes que prefirieron mantenerse anónimas. Esta teoría gana credibilidad cuando consideramos que varios de los principios de Hill incluyen detalles específicos sobre estrategias empresariales que no eran conocimiento público en ese momento. Su comprensión del poder de los mastermind groups, por ejemplo, refleja prácticas que realmente utilizaban los grandes empresarios de la época, pero que no se discutían abiertamente. Y luego está el misterio de su influencia. Incluso si Hill había exagerado sus credenciales, ¿cómo explicamos el hecho de que sus ideas siguieron funcionando para generaciones de lectores? ¿Por qué empresarios exitosos reales, que tenían acceso a los mejores consejos y mentores del mundo, seguían citando los principios de Hill como fundamentales para su éxito? La respuesta podría estar en algo que Hill comprendió intuitivamente: la importancia de la narrativa en el éxito humano. Quizás su verdadero genio no estaba en descubrir principios nuevos, sino en presentarlos de una manera que resonara profundamente con las aspiraciones humanas. Hill no solo enseñaba técnicas, creaba una mitología del éxito que inspiraba a las personas a actuar. Sus historias sobre Carnegie, Edison y Ford funcionaban no porque fueran literalmente verdaderas, sino porque capturaban algo esencial sobre la mentalidad del éxito. Eran parábolas poderosas
que comunicaban verdades psicológicas profundas de una manera que las personas podían comprender y aplicar. Esto explicaría por qué los principios de Hill siguen siendo relevantes casi un siglo después de su publicación. No dependían de la veracidad histórica de sus entrevistas, sino de su comprensión fundamental de cómo funciona la motivación humana, cómo se forman los hábitos de éxito y cómo las personas pueden transformar sus vidas a través del poder de la mente. Pero incluso esta interpretación más caritativa de Hill deja preguntas sin respuesta. Si era tan perspicaz sobre la psicología del éxito, ¿por qué su propia vida estuvo marcada por tantos fracasos personales y financieros? ¿Era posible ser un maestro teórico del éxito, pero un fracaso práctico? ¿O había aspectos de su vida que nunca hemos comprendido completamente? Algunas pistas sugieren que Hill pudo haber sido víctima de sus propias ambiciones desmedidas. Sus asociados describían a un hombre que constantemente perseguía el gran golpe, el proyecto que lo haría verdaderamente rico. Irónicamente, mientras enseñaba la importancia de la paciencia y la persistencia, él mismo parecía incapaz de aplicar estos principios a su propia vida financiera. O tal vez Hill comprendía algo que nosotros no hemos captado completamente. Quizás su definición de éxito era diferente a la convencional. Tal vez para él, el verdadero éxito no era la riqueza personal, sino la capacidad de influir en millones de vidas, de crear un legado que perdurara mucho más allá de su muerte. La verdad oculta. A medida que los investigadores han profundizado en los archivos históricos, ha emergido una imagen de Napoleon Hill que es simultáneamente más compleja y más humana que la leyenda oficial. Los documentos revelan a un hombre brillante pero profundamente flawed, alguien que poseía insights genuinos sobre el éxito, pero que luchaba constantemente con sus propios demonios. Uno de los descubrimientos más significativos provino de cartas privadas encontradas en los archivos de una de sus esposas. Estas cartas revelan a un Hill diferente, alguien que admitía privadamente sus exageraciones, pero que justificaba estas licencias creativas como necesarias para inspirar a las personas. En una carta particularmente reveladora, Hill escribía: «Tal vez no conocía a estos grandes hombres de la manera que digo, pero estudié sus vidas tan intensamente que siento como si hubiera vivido dentro de sus mentes». Esta admisión parcial arroja nueva luz sobre la metodología de Hill. Sugiere que él mismo entendía la diferencia entre los hechos literales y las verdades inspiracionales. Había creado una narrativa poderosa que mezclaba investigación real con elementos dramáticos diseñados para maximizar el impacto motivacional. Pero incluso esta nueva información no resuelve completamente el misterio, porque otros documentos sugieren que Hill pudo haber tenido algunos encuentros reales con figuras importantes, aunque quizás no tan extensos o dramáticos como describía. Registros de conferencias y eventos sociales muestran que Hill estuvo presente en varios eventos donde estos magnates también estuvieron presentes. Es posible que Hill haya tenido conversaciones breves o informales que luego dramatizó y expandió en sus escritos. Esta práctica era más común en esa época, cuando las fronteras entre periodismo, entretenimiento e inspiración eran menos rígidas que hoy. Hill operaba en un mundo donde la licencia poética era más aceptada, especialmente en el contexto de la literatura motivacional. Los investigadores también han descubierto que Hill tenía una red de contactos mucho más extensa de lo que se pensaba anteriormente. Había periodistas, secretarios, asistentes y asociados de negocios que trabajaban cerca de los grandes magnates y que podrían haberle proporcionado insights y anécdotas. Hill pudo haber tenido acceso a información de segunda mano que luego presentó como experiencias directas. Esta teoría gana credibilidad cuando consideramos la extraordinaria atención al detalle en algunos de sus escritos. Hill describía no solo las filosofías de estos hombres, sino también sus mannerisms, sus oficinas, sus rutinas diarias. Esta información específica sugiere que alguien con acceso cercano a estos individuos había compartido observaciones detalladas con Hill. Y luego están los misterios que rodean la vida personal de Hill, que nunca han sido completamente explicados. Su tendencia a desaparecer por largos periodos, sus múltiples identidades empresariales, su aparente capacidad para reinventarse constantemente en diferentes ciudades y contextos. ¿Qué estaba haciendo realmente durante estos periodos? Algunos investigadores han sugerido que Hill pudo haber estado involucrado en actividades que prefirió mantener en secreto. En esa época, era común que los escritores y consultores trabajaran discretamente para corporaciones o individuos ricos, proporcionando servicios de investigación, escritura fantasma o consultoría estratégica.
Hill pudo haber tenido acceso a información privilegiada a través de estos canales profesionales. Otra teoría intrigante sugiere que Hill pudo haber sido parte de redes informales de intercambio de información entre periodistas, escritores y empresarios. En una época antes de los medios de comunicación modernos, estas redes eran cruciales para mantenerse al día con los desarrollos en el mundo de los negocios. Hill pudo haber sido un nodo importante en una de estas redes. Pero quizás el misterio más profundo de todos es cómo Hill logró mantener su influencia y credibilidad durante décadas, a pesar de las dudas que ocasionalmente surgían sobre sus antecedentes. Esto sugiere que había algo más en su trabajo que simple charlatanería. Las personas inteligentes y exitosas no siguen a charlatanes durante generaciones. La respuesta podría estar en el hecho de que Hill poseía una combinación rara de habilidades. Era un investigador meticuloso, un escritor talentoso, un speaker carismático y un observador astuto de la naturaleza humana. Incluso si sus credenciales específicas eran cuestionables, estas habilidades le permitían crear contenido que era genuinamente valioso para sus audiencias. El legado ambiguo. Hoy, casi un siglo después de la publicación de Piense y hágase rico, el legado de Napoleon Hill sigue siendo profundamente ambiguo. Por un lado, es imposible negar su impacto masivo en el desarrollo personal y los negocios. Sus ideas han influenciado a generaciones de entrepreneurs, motivational speakers y líderes empresariales. Muchos de los conceptos que hoy consideramos fundamentales en el ámbito del desarrollo personal trace sus orígenes directamente a Hill. El concepto de visualization, por ejemplo, que ahora está respaldado por investigación neurocientífica, fue popularizado por Hill décadas antes de que existiera evidencia científica para apoyarlo. Su énfasis en el poder de la mente subconsciente anticipó desarrollos en psicología cognitiva. Su comprensión de la importancia de las redes y mentorship sigue siendo relevante en el mundo empresarial moderno. Pero por otro lado, los cuestionamientos sobre sus métodos y credenciales han creado una sombra permanente sobre su trabajo. En una época donde la verificación de hechos y la transparencia son cada vez más valoradas, las exageraciones y posibles fabricaciones de Hill resultan problemáticas. ¿Cómo podemos separar los insights válidos de los elementos cuestionables? Esta ambigüedad ha llevado a interpretaciones muy diferentes de Hill entre diversos grupos. Algunos lo ven como un pionero visionario que intuitivamente comprendió verdades sobre el éxito que la ciencia tardó décadas en validar. Otros lo consideran un con artist talentoso que construyó un imperio basado en credenciales falsas. Y muchos otros se encuentran en algún punto intermedio, reconociendo tanto sus contributions como sus flaws. Lo que es particularmente fascinante es cómo diferentes aspectos de la historia de Hill resuenan con diferentes audiencias. Los entrepreneurs tienden a enfocarse en la practicality de sus principios, argumentando que la efectividad es más importante que la autenticidad histórica. Los académicos se concentran en las inconsistencias y la falta de evidencia. Los lectores generales a menudo no están conscientes de las controversias y simplemente evalúan el trabajo basándose en su utilidad personal. Esta fragmentación de perspectivas refleja algo más profundo sobre la naturaleza de la inspiración y el conocimiento práctico. Hill operaba en un espacio que no era completamente académico ni completamente comercial, sino algo intermedio. Era parte researcher, parte entertainer, parte filósofo, parte salesman. Esta hibridez hace que sea difícil evaluarlo usando los criterios tradicionales de cualquiera de estas categorías. Además, la era en la que Hill vivió y trabajó tenía estándares muy diferentes sobre documentation, verification y public disclosure. Las prácticas que hoy consideraríamos problemáticas eran más comunes y aceptadas en ese tiempo. Hill operaba según las normas de su época, no las nuestras. Pero tal vez la pregunta más importante no es si Hill fue completamente honesto sobre sus métodos, sino si sus insights sobre el éxito siguen siendo válidos y útiles. Y aquí, la evidencia es más clara. Millones de personas han aplicado exitosamente los principios de Hill para mejorar sus vidas y alcanzar sus objetivos. Esta efectividad práctica sugiere que, independientemente de sus orígenes controvertidos, los principios contienen elementos de verdad sobre la psicología humana y el logro. Es posible que Hill haya sido tanto un genio como un fraud, tanto un visionario como un oportunista. Estas aparentes contradicciones podrían no ser contradicciones en absoluto,
sino aspectos diferentes de una personalidad compleja que operaba en un mundo igualmente complejo. La historia de Hill también nos dice algo importante sobre la naturaleza de la influencia y el legado. Un trabajo puede tener impacto duradero, incluso si sus orígenes son cuestionables. Las ideas pueden ser valiosas independientemente de las motivaciones o métodos de quien las presenta. Y a veces, las verdades más importantes emergen de fuentes imperfectas. Reflexiones en la penumbra. Al final de este viaje por los misterios de Napoleon Hill, nos encontramos en un lugar extraño y familiar al mismo tiempo. Hemos desentrañado algunos de sus secretos. Hemos expuesto algunas de sus contradicciones. Pero de alguna manera el enigma central permanece intacto. ¿Quién fue realmente Napoleon Hill? Tal vez la pregunta misma está mal planteada. Tal vez Hill no fue una sola cosa, sino muchas cosas simultáneamente. Un investigador genuino que a veces exageraba sus hallazgos. Un visionario real que ocasionalmente fabricaba credenciales para validar sus visiones. Un hombre que comprendía profundamente el éxito, pero que luchaba para aplicar sus propios principios a su vida personal. Esta multiplicidad no lo hace único. De hecho, podría ser lo que lo hace profundamente humano. ¿Cuántos de nosotros somos completamente consistentes entre lo que enseñamos y lo que vivimos? ¿Cuántos de nosotros no hemos exagerado nuestros logros o embellecido nuestras historias para crear una impresión más favorable? La diferencia es que Hill hizo esto en un escenario público, con consecuencias que duraron generaciones. Pero tal vez esa misma willingness para operar en público, para exponerse al escrutinio y la crítica, es parte de lo que le permitió tener tanto impacto. Hill no se escondió detrás de institutions académicas o corporate positions. Se expuso completamente, con todos sus flows y contradicciones. Y en esa exposición, creó algo paradoxical. Un cuerpo de trabajo sobre el éxito que sobrevivió a sus propios fracasos personales. Sus principios siguieron funcionando para otros, incluso cuando él mismo no podía aplicarlos consistentemente, como si hubiera descubierto algo universal que trascendía sus limitaciones personales. Esto nos lleva a una posibilidad final, y quizás la más intrigante, que Hill era exactamente lo que el mundo necesitaba en ese momento. Una figura lo suficientemente flawed como para ser relatable, lo suficientemente ambiciosa como para ser inspiring, y lo suficientemente inteligente como para capturar verdades reales sobre el éxito humano. Su imperfección no fue un defecto en su mensaje, fue parte integral de su efectividad. Los verdaderos saints y los perfect role models a menudo no logran inspirar acción porque parecen inalcanzables. Hill, con todas sus contradicciones y failures, mostraba que el éxito no requería perfección, requería comprensión, application y persistencia, incluso en the face of personal shortcomings. Tal vez esa es la lección final de Napoleon Hill, que podemos aprender de maestros imperfectos, que podemos extraer wisdom de fuentes flawed y que a veces las verdades más importantes vienen envueltas en historias que no son completamente true. El éxito, al final, no es sobre ser perfect, sino sobre entender y aplicar principios that work, independientemente de who first articulated them o under what circumstances. En un mundo que cada vez more demands perfection y complete transparency, Hill nos recuerda que la human nature es inherently complex y contradictory. Y tal vez, en esa complexity, encontramos no la invalidation de sus teachings, sino su ultimate validation. Porque si un hombre tan flawed pudo discover y articulate principios que changed millions of lives, ¿qué excuse tenemos el resto de nosotros para no pursue nuestros own dreams of success? La sombra de Napoleon Hill se extiende hasta nuestros días, no como una darkness que oscurece la truth, sino como una reminder de que la greatness y la imperfection pueden coexistir, que la inspiration puede emerge from unexpected sources, y que a veces las preguntas más importantes no tienen respuestas simples. En el end, tal vez no importa si Napoleon Hill fue un genio o un fraud. Lo que importa es que su work continues to inspire, to challenge y to transform lives casi un siglo después de su publication. Y eso, independientemente de sus origins o his personal failures, es una forma muy real de immortality. El misterio de Napoleon Hill permanece, suspended entre la admiration y la skepticism, entre la gratitud y la doubt. Y tal vez esa suspensión es exactamente donde debe estar,
reminding us que la human nature es demasiado complex para simple categorizations, y que a veces las most profound truths emerge from los most unexpected y imperfect sources. Después de todo, en un mundo lleno de mysteries, Napoleon Hill simplemente añadió uno más. Y tal vez ese mystery es su greatest contribution de todos.